Registro de la... ¿Ah? Ahí está. Perfecto. Bueno, buenos días. Comentarles. Mi nombre es Luis Bamontes, soy académico de la Universidad de Chile. Voy a estar moderando, acompañándolos en esta mesa, la mesa número 2, titulada La religación humana a lo sagrado como fundamento antropológico. En esta oportunidad, nuestro primer ponente es el profesor Rodrigo Pulgar, de la Universidad de Concepción, y su ponencia se titula La religación filosófica con la sacralidad o el rescate del sentido teológico de la filosofía en María Zambrano. La idea, digamos, que cada ponente tenga aproximadamente 15 minutos para poder hacer su presentación y que tengamos también un tiempo para poder generar el diálogo y los comentarios. Adelante, Rodrigo. Vale, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a este simposio. ¿Ya? El título en realidad es como bastante más extenso incluso que mi propia exposición. Yo estoy sorprendido del título que le puse. Es como harto, bueno, pero es descriptivo. Y eso también es un factor. Hay que ponerle título a las cosas y le puse ese título. Yo soy pésimo para los títulos y me salió aquello. Parecía verso largo, digo. Bien, yo lo que voy a hacer es intentar aproximarme a una manera distinta de ver el tema religioso en Zambrano, en vínculo con la problemática política. Uno lo pensé y le di vuelta y dije, vale, pero si nosotros hoy día estamos en un dilema político, un dilema social, un dilema cultural, y que nos tiene embarcados en un proyecto como sociedad que resulta absolutamente atractivo y desafiante al mismo tiempo. ¿Qué va a resultar de aquello? Va a depender de la buena voluntad de todos, que seamos capaces de acordar. Y en este sentido, lo que ella vive en España, en la década del 20-30, resulta una especie, digamos, de punto focal que nos podría ayudar también a entender esa relación entre lo que es lo filosófico, lo religioso y lo político. Entonces voy a partir con una interrogante y después voy bajando un poco, no voy a poder leerlo todo, este es un artículo que estoy trabajando, construyendo, voy a leer uno o dos puntos solamente del texto. Leo porque me conozco en mi dispersión y necesito concentrar. ¿Vale? Y parto con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el enganche de su compromiso intelectual con España? La pregunta nos sirve para iniciar un recorrido por lo significante de una filosofía que no desdeña la cuestión política, pero que encuentra su razón justificadora en un propósito que va más allá de lo propiamente político. De hecho, lo político, en cuanto a materia de reflexión, se engancha con los criterios filosóficos de naturaleza metafísica que, y en su caso, remita a los sacros. Interés no independiente de un compromiso intelectual vital, hecho de suyo evidente para quien sepa de la obra y vida de María Zambrano. Pero y en concreto, ¿cuál es el enganche de su compromiso intelectual con España? La respuesta posible debe considerar que su compromiso es resultado de su interpretación a la situación sociopolítica, puesto que tiene muy presente la necesidad de buscar y desarrollar un camino de conducta filosófico equilibrado con el descubrimiento de su responsabilidad en ese tiempo, al punto que se propone como axioma directivo seguir la pauta indicada respecto a que el ser del filósofo parte de no tener un ser determinado y si lo tiene debe abandonarlo, es el que lo deja todo, el filósofo lo deja todo. Asumido este principio, todo vínculo con otros intelectuales se justifica en aquello. Por ello nos sorprende que Zambrano sea parte de un fenómeno más global. Ana Bungar, en su tesis doctoral del año 2000, sobre esta situación plantea lo siguiente. Zambrano pertenece al grupo de intelectuales que tuvo conciencia clara de la inevitable crisis de la mentalidad burguesa en la sociedad liberal al filo del siglo XX, muy próxima al grupo de intelectuales que emprendieron la regeneración de España por medio de las ideas y el discurso político. Entendemos que la conexión de intereses en un contexto espacio-temporal que se autoexpone biográficamente. Dice Zambrano, era yo muy joven entonces y estaba, entre paréntesis no voy a citar los textos porque demoraría mucho, digamos, la referencia directa. Simplemente solicito que se reconozca que las citas que cito son precisamente Zambrano y su obra. Era yo muy joven entonces y estaba como otros jóvenes preocupada
por nuestra realidad. Recuerdo que llegamos a redactar un manifiesto que lo tuviera ahora. Queríamos defender algunos principios esenciales del pueblo español y su cultura. Nos atrevimos incluso a convocar a los que llamábamos los maduros, y no porque mi generación hubiera nacido en rebeldía, sino que buscábamos hacer realidad y que el verbo de nuestros maestros se hiciera real. En fin de la cita, ¿no? Esto está. Más allá del propósito de que se practicase la enseñanza recibida, el deseo refundacional se ve alimentado por un modo vivencial intelectivo del compromiso enganchado a un acto de conciencia religiosa, focalizada en recuperar el sentido de la existencia. El planteamiento implica la prevalencia de una intencionalidad filosófica sostenida, hay también su justificación, en la presencia activa de lo sacro en su historia personal. Se trata de una presencia la cual es consciente y cuyo desenlace es una mirada epistémica puesta a la tarea de colaborar en la regeneración de España. Hablamos entonces de una propuesta epistémica construida a partir de una conciencia religiosa que supera el límite de la individualidad, de una que se despliega para lograr comprenderse como expresión de un estado vital religioso ligado a la sociedad, ya que entiende que lo religioso es un esencial determinante de la acción propiamente humana. En sus términos, lo que el hombre moviliza para engendrar la objetividad en lo religioso, como lo que hay en la base y fundamento de todo nuestro apego a la realidad y a las transformaciones que le hacemos padecer para crear nuestro mundo. Eso lo plantea, ¿no? Así es como el imperativo de lo religioso aparece en la construcción de la realidad. Su presencia se descubre al realizar una descripción del proceso constructivo del habitar humano, el cual, asumido como proceso, tiene la particularidad de iniciarse a partir de una comprensión ontoteológica de la realidad social, hecho que vuelve inevitable un hacer filosófico con referencia directa al propósito de hacer luz sobre el sentido mismo de la religiosidad. De esta forma, su investigación filosófica, entendido como poiesis filosófica, se liga a un modo de ver lo religioso como experiencia de resignificación humana, pero resignificación dinámica a causa que nos desdeña lo sociopolítico. Significativo es aquí si se entiende la hipótesis que su texto El hombre y lo divino se inaugura con la cita de Porfirio sobre Plotino. Dijo Plotino, al morir, estoy tratando de conducir lo divino que hay en mí a lo divino que hay en el universo. Fin de la cita. En suma, todo consiste en su caso en traducir al lenguaje filosófico una experiencia vital de compromiso construida y desarrollada bajo el supuesto de la religiosidad que, y en cuanto a vivencia, se comporta como un eje nuclear del sentido teleológico de la existencia, y por efecto del mundo en donde aquella religiosidad se explica y legitima por un compromiso sociopolítico. Con España, en principio, en base a sus propios términos, es plausible identificar que la idea de matriz y horizonte de sentido, desde donde se edifica toda su filosofía, vamos a insistir, es ontoteológica o teología de Dios. Es decir, su propósito no es otro que visibilizar como matriz de toda la realidad vital intelectual la materia propiamente divina. De esta forma, en Zambrano lo filosófico resulta inseparable de la experiencia de Dios. Por lo tanto, cualquier interpretación a su modo de entender los efectos de la racionalidad moderna en la persona y cultura debería partir del hecho que ella toma partido a favor de la relación entre lo sagrado y la razón. Pero preguntamos, ¿qué se dice con esto? Para avanzar en una respuesta recurrimos al contexto interpretativo propuesto por Taylor, no por Zambrano. Por Taylor, no por Zambrano. Su significación del concepto secular perfectamente puede leerse a favor del postulado zambraniano. Dice Taylor, ¿no?, en la era secular, en un mundo en el que los sagrados y los límites que éste estableció para nosotros están ausentes, sentimos una nueva libertad de reordenar las cosas como nos venga en gana. Adoptamos una posición crucial respecto a la fe y su gloria, y a la gloria de Dios, al actuar fuera de ellas. Ordenamos las cosas como mejor nos parece. No hay tabúes u ordenamientos supuestamente sagrados que nos lo impidan. De esta manera podemos racionalizar el mundo, expulsar de él el misterio, porque entre paréntesis lo pone Taylor, ¿no? Porque ahora todo está concentrado en la voluntad de Dios. Cierre paréntesis. Se libera una gran energía para acomodar las cosas en el tiempo secular. Dejamos a Taylor y continuamos.
La primera lectura da cuenta que es poco lo que ayuda hermenéuticamente el texto de Taylor si se desea argumentar a favor de la tesis de lo filosófico inseparable de lo religioso. Pero superada aquella primera impresión, se deriva la conveniencia de recurrir a él si existe interés por explicar la plausibilidad de lo filosófico religioso en un contexto sociocultural, principalmente cultural si seguimos la línea de Taylor, adverso o poco propicio. Además, y este es el punto, siguiéndolo se puede afirmar el valor de la paradoja encerrada en la afirmación de Taylor al permitirnos realizar un abordaje a la obra de María Zambrano y por tanto perseguir el significado de la propuesta de interpretación de la filosofía zambraniana, considerando como vía epistémica la actualidad del secularismo, concluyendo que si en ella hay filosofía de la religión, su desarrollo se da a contrapelo de la variable secular. En otros términos, el develamiento de un filosofar original pide, y por causas puramente metodológicas, dejar circunstancialmente la órbita zambraniana, planteando una respuesta sobre el significado de secular desde un pensador católico reconocido como Taylor. Por cierto, es evidente que el trabajo de Taylor y el punto específico de interpretar lo secular en cuanto a descripción de lo secular como una marca del tiempo presente no es absoluta ni única. Es una más dentro de otras descripciones, por ejemplo, encontramos la de Kelsen. Aunque sea reiterativo, declaramos una opción por descripciones cercanas a la intención de dar cuenta del fenómeno a partir de una teoría como la de Taylor, que probablemente sería la aceptada por Zambrano. Es decir, ser un corpus teórico que encuentra en lo ontoteológico aquel punto de validación de su crítica a lo secular, y a la vez como posibilidad para recuperar el fondo sagrado de la realidad. No podemos obviar que en lo escrito se revela la paradoja del hecho Dios, pues es este el hecho el que se configura como aquel factor de carácter sustancial que sostiene la existencia de un espacio marcadamente y temporalmente secular. Sellada la condición hermenéutica sobre el secularismo, se afirma que este consiste, siguiendo aquí a Taylor, en sus descripciones sobre el fenómeno, en toda forma ideológica que prescinde de la creencia y valores religiosos y que explica todas las cosas exclusivamente de la perspectiva de este mundo. Ahora, con este escenario que identifica el tiempo actual y los modos de su ser, al menos en Occidente, resulta entendible el hecho de que el significado del secularismo no se funda concretamente con la significación de la secularidad, es decir, con la actitud de quien centra su interés en forma principal en las cosas del mundo, pero que no necesariamente mantiene una postura refractaria a la religión, pero que sostiene una diferencia de sentido con la secularización. Por tanto, con aquella actitud que hace referencia a todo proceso histórico que produce un cambio sociocultural con menoscabo para el control eclesial y los fines de la religión. Si me permiten, sí, 3 minutos para poder decir 2 o 3 cositas más que yo creo que son interesantes, porque se engancha con lo anterior. Con Zambrano tenemos una intención filosófica consistente en un ejercicio de reconciliación entre filosofía y sacralidad. Y en donde el secularismo, planteamos, cumpliría la función de conducir la discusión sobre el valor de lo religioso en un espacio abierto por la articulación entre formas diversas de interpretar el hecho religioso mismo. Y a nuestro parecer, es un escenario que se expresa con propiedad en el campo de la ética. Y este es el punto de engaño. Este criterio demarcatorio consiste en ese momento hermenéutico en donde lo ético se revela. De ahí que lo ético mismo se establezca a modo de criterio comprensivo del propósito zambraniano. Pero, ¿qué perspectiva se aplica para tal asunto? Por el carácter de la filosofía zambraniana, estimo adecuado, de opción personal, hacerlo considerando el marco referencial de lo que Cortina denomina mínimos y máximos. Dialéctica que se resuelve, enseña Conil, hablando por Cortina, bajo el supuesto que las éticas de máximos son las propuestas que intentan mostrar cómo ser feliz, cuál es el sentido de la vida y de la muerte. La mayor parte son religiosas, va a insistir Conil, mientras que la ética de mínimos se pronuncia sobre cuestiones de justicia, exigible moralmente a todos los ciudadanos que llamamos y conocemos como ética cívica, ¿no? De esta forma, y con esto voy concluyendo para no ocupar más tiempo, se puede ensayar una lectura del postulado filosófico religioso zambraniano, teniendo presente la relación dialéctica entre mínimos y máximos. La hipótesis señala que es precisamente un espacio de discusión generada por el secularismo donde se logran rescatar los llamados máximos éticos, fenómeno que tributa a la comprensión del sentido de la vida apoyada en lo religioso
como es el interés manifiesto de esa manera. Mas esto obliga a identificar el lugar donde se encuentra la legitimidad del postulado de los máximos morales. Su causa, entiendo, está en ver en ello la situación que actúa a favor de mantener la inteligencia de los religiosos. En fin, quiero dejarlo acá porque si no, no alcanzo el tiempo que se me da. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Vamos a continuar con el segundo ponente. No sé si estará acá conectado, Gabriel Straube. ¿No? Les propongo continuar con la siguiente ponencia, así también damos la oportunidad de que si Gabriel por cualquier motivo no pudo conectarse en este minuto, puede hacerlo al finalizar la mesa. Entonces, si ustedes están de acuerdo, paso a presentar al profesor Samuel Yáñez, académico de la Universidad Alberto Hurtado, y quien expondrá su trabajo titulado La existencia de Dios en la filosofía de Zubiri. Así que adelante, Samuel. Gracias, Luis. Sí, pensando en el título de esta presentación, me parece que es más preciso la aprehensión de la existencia de Dios en la filosofía de Javier Zubiri. Ese es el objeto mismo, digamos. Y claro, Zubiri no diría existencia, sino que diría realidad. Tiene ahí toda una discusión sobre el uso del término existencia. Desde el año 1971 al año 1983, en 4 escritos ya disponibles, Zubiri formula y reformula, trabaja un argumento para demostrar la realidad de Dios, su existencia en términos tradicionales. Se lo ha llamado el argumento de la religación. Esteban Vargas, un colega que trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso, ha estudiado estas formulaciones en un artículo mostrando sus continuidades y diferencias. Aquí me detengo en la formulación que Zubiri hace en el curso de 1971 que ofreció en la Universidad Gregoriana y que se ha publicado en el año 2015 con el título El problema teologal del hombre, Dios, religión, cristianismo. Mi interés es formular algunas preguntas críticas. La prueba de la existencia de Dios ha de partir de un hecho en términos fenomenológicos, algo simplemente dado en la aprehensión humana y susceptible de análisis. A juicio de Zubiri, este era un límite de las 5 vías de Santo Tomás. Ellas no parten de un hecho sin más, a juicio de Zubiri. Por ejemplo, la vía segunda parte del aparente hecho de que hay series causales en el mundo. Pero la causalidad, así entendida, no es puramente un hecho, sino una interpretación, una concepción teórica del hecho de la funcionalidad entre las cosas reales. No está dada como tal la dependencia causal. Lo que está dado es la funcionalidad, por ejemplo, entre tirar la cuerda y que la campana suene. Por lo tanto, las 5 vías tomistas propiamente no parten de hechos, a juicio de Zubiri. Zubiri afirma que su argumento parte de un hecho sin más. Este es el hecho de la religación. Al analizar fenomenológicamente la vida humana, encuentra Zubiri que somos una sustantividad que aprehende impresivamente lo que aprehende como realidad. Y que vivir humanamente consiste en ir constituyendo, construyendo nuestro yo, ir tomando posición ante el todo de la realidad, fundados, posibilitados e impelidos por la misma realidad. Somos siempre lo mismo,
personas humanas, realidad personal, pero no somos el mismo. Vamos construyendo, actualizando nuestro yo de distintas maneras. Nuestra vida se desarrolla entre cosas reales, interactuando con ellas. Cosas, personas, realidades naturales, etc. Estas cosas abren posibilidades a nuestra vida. De algún modo nos apoyamos en ellas y vamos haciendo nuestra vida. Pero no se trata solo de las cosas reales. En ellas, la realidad misma es la que es apoyo posibilitante e impelente para hacer nuestra vida. Porque las posibilidades que se abren son relativas, respectivas a la realidad como tal, no solo a estas o aquellas cosas reales. Zubiri denomina poder de realidad al hecho de que la realidad en las cosas reales ejerce esta dominancia en nuestra vida, es decir, es apoyo, fundamento, posibilitante e impelente. Todo lo que hacemos, lo hacemos desde la realidad y en vistas a la realidad. Estamos religados a ella. Este es un hecho para Zubiri completamente firme. No admite duda ni contradicción. Como lo que vamos haciendo al vivir es construir nuestro yo, nuestro ser en el mundo, esa actualización de nuestra realidad, entonces la religación es el hecho de estar fundados en la realidad posibilitante e impelente para ser, para construir nuestro yo. La religación es el hecho radical de la vida humana. Como tal, concentra a la vez y a una el problema humano, yo hablaría así, y el problema divino en que consistimos. Zubiri denomina este problema el problema teologal. Pero es necesario insistir en que implica también el problema vital que somos como seres humanos. En efecto, en dirección divina, la religación lleva a interrogarnos cuál será el fundamento posibilitante e impelente último de la realidad. ¿Será la realidad fáctica sin más? ¿O más bien Dios? En dirección humana, la religación lleva a interrogarnos ¿qué será de mí? ¿Qué voy a hacer de mí? El llamado problema teologal es una cara de la moneda. La otra cara es el problema de la vida humana. Ambos aspectos constituyen el problema humano teologal en que consistimos. Ante todo, esta religación y el problema en que nos deja. Partiendo de este hecho de la religación, en 1971 formula así Zubiri su argumento. Lo cito. Este razonamiento tiene dos partes. La primera, afirmar precisamente la existencia de una realidad absolutamente absoluta. Y la segunda, por un análisis más o menos directo, hacer ver que esa realidad es Dios en tanto que Dios. Como nosotros nos vamos haciendo en nuestra vida, vamos constituyendo nuestro yo, y nuestro yo queda como enfrentado a la totalidad de lo real, es que Zubiri afirma que nosotros somos seres relativamente absolutos. El fundamento de nuestra vida, posibilitante e impelente, entonces tendría que ser una realidad absolutamente absoluta, que no se va constituyendo en su absolutez respecto de la totalidad, sino que la posee ya, su absolutez. En cambio nosotros nuestra absolutez, la absolutez de nuestro yo, la vamos constituyendo, es una absolutez cobrada, dice Zubiri.
Primera parte del argumento: como soy realidad relativamente absoluta, religada al poder de realidad, el fundamento posibilitante e impelente ha de ser una realidad absolutamente absoluta. Segunda parte del argumento: la realidad absolutamente absoluta es fundamento último posibilitante e impelente. Zubiri sostiene que justamente este es el concepto de base, la idea de base que palpita en toda la experiencia religiosa de la humanidad. Dios sería una realidad última, posibilitante e impelente, en la cual, que es el apoyo de todo, que es la fuente de las posibilidades de nuestra vida y es un poder que nos impulsa a realizar. La definición nominal de Dios, afirma, resulta idénticamente la definición real de Dios. En este sentido, porque si no existiera este fundamento último, posibilitante e impelente, no sería el hecho de la religación. Dios ha de ser realidad absolutamente absoluta. Pero ¿es real? ¿No puede ser la sola realidad fáctica ese fundamento? En algunos textos Zubiri sostiene que esa es precisamente la experiencia en el ateísmo, la tesis del ateísmo. El fundamento último no es más que la sola realidad fáctica, no Dios. ¿Es real Dios o no es real? Ambas afirmaciones de que el fundamento es Dios y de que el fundamento es la realidad fáctica son igualmente justificadas. Bueno, yo quiero plantear lo siguiente, y este es como el corazón de mi... Zubiri sostiene que nuestro acto aprensivo de las cosas reales es un acto unitario de sentir e inteligir. La sensibilidad y la inteligencia, por decirlo así, no son dos facultades separadas, sino son dos potencias distintas, no cabe duda, pero que aprehenden en un acto unitario de sentir intelectivo. Ese acto es sentir porque lo aprendido me afecta, es impresivo ese acto, y ese acto es intelectivo porque lo que aprendemos es real, queda como siendo de suyo lo que es, lo aprendido. Inteligencia es aprender cosas, realidades, que quedan como siendo de suyo lo que son. Y entonces es un acto unitario. Yo siento lo real. Siento no solo los contenidos perceptivos del acto visual o de la percepción auditiva, sino que siento ese quedar de suyo siendo lo que lo siento como tal. Él habla de la formalidad. Ahora bien, como tenemos 11 sentidos, los que distingue Zubiri, hay distintas maneras de sentir la realidad como tal. Puedo sentirla como algo que está delante mío, como un aspecto en el acto visual, pero puedo sentirlo real mismo como noticia en el acto auditivo. Y puedo sentirlo real como direccional en la sensibilidad vestibular. Y por lo tanto, no solo siento las propiedades de las cosas, sino que siento ese carácter de realidad como tal. Y entonces, el análisis nos ha mostrado que el hecho radical de mi vivir personal es el hecho de la religación, de estar religado al poder de una realidad que es apoyo, posibilitante e impelente. Religados a ese poder, esa religación a ese poder es algo sentido. Siento la realidad como apoyo posibilitante e impelente.
Y si ese apoyo, en términos finales, últimos, es Dios, aquello que llamamos Dios, entonces quiere decir que en la religación, de alguna manera, sentimos a Dios. Esto lo ha insinuado, me parece, un colega, Enzo Solari, en un artículo que escribió sobre el modo como se puede pensar que enfoca los ateísmos la filosofía de Zubiri. Solari habla de una percepción indirecta. Y por lo tanto, si esto fuera así, este argumento no es propiamente, o tiene menos de argumento y más de análisis de lo dado en la aprehensión humana. Un análisis de la aprehensión humana y cómo allí de alguna manera está dada indirectamente la accesibilidad de Dios. Por supuesto, habría que preguntarse si es así. Zubiri define la razón no como razonamiento, piensa que esa es una mirada equivocada de lo que es la razón. Lo propio de la razón es ir más allá de la aprehensión, es rebasar los límites de lo aprendido e ir a buscar qué es lo que sea eso aprendido en el mundo, en la realidad como tal. Evidentemente, si la inteligencia nos deja ante una realidad última, posibilitante e impelente, surgirá la marcha a la realidad y la búsqueda de qué sea o quién sea esta realidad última. Y esa es toda la historia de las religiones, según Zubiri, y allí evidentemente hay una opción de fe y de entrega a esa divinidad, y en esa misma vida de fe y de entrega se va a ir perfilando qué sea o quién sea esa divinidad, según las diferentes tradiciones religiosas, etc. Ahora bien, para aceptar esto, habría que pensar qué es eso de la percepción indirecta. La única posibilidad que a mí se me ocurre, siguiendo la filosofía de Zubiri, es que como en la sensibilidad vestibular yo siento que la realidad es direccional, es un Asia, dice Zubiri, eso lo siento. Cuando analizo la religación, en el hecho de la religación, perdón, estaría sintiendo esa direccionalidad hacia el fundamento divino. Y por lo tanto habría algo así como una percepción indirecta. Habría algo así como una percepción indirecta. Pero claro, esto significaría que el que niega la existencia de Dios no vería esta percepción indirecta, este Asia. Ahí surge un problema. Solari sostiene que si bien Zubiri afirma con claridad la existencia de Dios en términos intelectivos, sin embargo, reconoce que en ambas posiciones hay opción y hay una justificación también en los ateísmos. Por lo tanto, no es tan fácil decir que la opción teísta está más firme que la opción ateísta en este punto, a la luz de la filosofía de Zubiri. Lo que sí queda claro para Zubiri es que la intelección, lo estoy citando, llega inexorablemente a la existencia de una realidad absolutamente absoluta, que es fundamento posibilitante e impelente de mi realidad y ser, y de toda realidad. Y esto es lo que las religiones llaman Dios. Yo no voy a desarrollar cómo trata el argumento en sus fases posteriores, en las 3 versiones posteriores y finalmente, pero en 1971 me parece que lo trata así y que deja abierta esta cuestión, la posibilidad de que de alguna manera, aunque sea indirecta, Dios esté accedido como fundamento en la aprehensión misma. Gracias. Gracias, Samuel, por tu presentación. No veo al
ponente, a Gabriel Strauber. Así que tenemos un espacio de un poquito más de 20 minutos para poder hacer comentarios, consultas o que los propios ponentes puedan también interpelarse. Así que no sé si hay consultas, pregunta, ¿alguien quiere tomar la palabra? Yo quisiera hacer una consulta, aprovechando el espacio. Quisiera preguntarle a Samuel cómo, porque en su presentación él aludía, digamos, a la propuesta de Zubiri y daba cuenta de una reactualización de nuestro yo. ¿Cómo dialoga esa reactualización de nuestro yo con la posibilidad de reactualización de lo sagrado? ¿Cómo lo ves, Samuel? A ver, mirando las cosas desde la filosofía de Zubiri, que estoy desde ella en esta ponencia, Zubiri dice, bueno, cuando nacemos la guagua claramente es realidad personal, lo sostiene, realidad, pero todavía no ejecuta ningún acto de su yo. El acto de su yo viene con el desarrollo de la infancia. Y ese acto de yo es tomar posición frente a esto que tengo que decidir o esto otro, y por lo tanto es un acto en que yo reactualizo mi realidad personal y así se va construyendo nuestro yo. Y nuestro yo va tomando diversas posiciones frente a las personas, a las cosas, a Dios mismo, a uno mismo. Eso es lo que él llama el ser de la realidad personal. Entonces distingue entre realidad y ser. Una cosa es la realidad que soy, que es persona, tengo todas las notas de una persona humana en este caso, ¿cierto? Tengo el sistema somático, tengo el subsistema psíquico, tengo sobre todo la inteligencia, que es lo que me hace ser persona, eso. Y otra cosa es mi ser, que lo voy construyendo. Ahora bien, el hecho radical de mi realidad personal es la religación, el estar tomado por el poder de realidad. Por lo tanto, si el hecho radical es la religación, significa que cuando voy construyendo mi ser, en el fondo es porque estoy religado, apoderado por la realidad, apoyado en ella, voy abriéndome, voy realizando posibilidades y hay una especie de poder que me va llevando a realizarme, que como que me empuja a realizarme, me impele. Entonces, ahí está la raíz de lo religioso y ahí está la raíz de mi vida y de lo que yo voy construyendo de mi ser. Por lo tanto, a mi juicio, son dos aspectos de una misma moneda. Por un lado, me voy construyendo a mí mismo, por otro lado, estoy religado al poder de realidad y me pregunto por el fundamento. Preguntarme por el fundamento y realizar mi vida son dos aspectos del mismo problema. Son dos aspectos de la misma cuestión. Yo pienso que aquí Zubiri está muy influido por Ortega. La vida es lo que hacemos y lo que nos pasa, decía Ortega. Y por lo tanto, al vivir y para enfrentar lo que nos pasa y decidir lo que vamos haciendo, esa cuestión, el problema humano que lo llamaba, tiene como cara esa moneda o como sello el problema del fundamento. Eso diría. Gracias, Samuel. Tenemos una palabra de Alex Ibarra. Adelante, Alex. Hola, muy buenos días. Gracias por las exposiciones a los dos colegas. Lo mío tiene que ver un poco más con Zambrano, pero tal vez también pueda hacerse cargo de la pregunta Samuel. Y tiene que ver con que en el caso de Zambrano, cuando la he leído hablar sobre lo religioso,
justamente también utiliza este concepto del religar, ¿no? Sí, pero esos niños hay como una tienen una mamá y la mamá visión dijo, "Ay, ya que viene bastante y se me estrecha metió desde una concepción católica de lo es la religioso, única alumna presencial que tengo. sobre todo con ciertas críticas a lo que ella llama como el cristianismo moderno. Y mi pregunta es cómo asumir una reflexión filosófica acerca de las religiones, dejando de lado toda la tradición de la filosofía protestante al respecto. En lo que más pienso yo es en Kierkegaard al plantear esto, ¿no? Eso sería la pregunta. Terrible pregunta, Alex. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Una inmensa pregunta. Yo creo que está, a ver, Zambrano, discípulo de Ortega, y que lo sabemos todos, está atrapada en esa configuración de lectura de la realidad muy española, muy católica, por lo tanto. Es muy difícil que se pueda desprender de ese impronto. Y esa es una primera apreciación. Y por lo tanto, reflexiones sobre discusiones de apertura hacia otras formas religiosas que no sean cristianas católicas, va a ser difícil de poder encontrar desarrollada de manera amable, podríamos decir en esos términos, ¿no? De manera amable. Sin embargo, y aquí hay un punto que yo creo que puede salvar la posibilidad de comprenderlo. Es que Zambrano entiende que el fondo de la realidad es lo santo, lo sacro, casi al modo, digamos, de Otto, ¿no? A propósito de lo tremendo, etc. Y que las formas expresivas se van dando con el tiempo. Las nominaciones o denominaciones de Dios como concepto, o de otras formas, que se van dando en el tiempo, ¿ya? Y en ese darse en el tiempo, Zambrano va a respetar, va a considerar que hay distintas posibilidades de mencionar lo divino, perdón, hay distintas formas de mencionar lo sacro, ¿ya? Que serán las formas de lo divino que adquieren distintas connotaciones a lo largo del tiempo, distintas denominaciones, desde el monoteísmo, del politeísmo al monoteísmo, etc. Yo creo que podríamos encontrar por ahí una respuesta. Esa es una primera. Y la segunda, es algo que yo el año 2012, trabajando el tema a propósito del onte teológico, declaraba lo siguiente, y que lo salvamos por el contexto intersubjetivo del propio tiempo, y que al mismo tiempo, del contexto subjetivo, que caracteriza la apertura como experiencia existencial, ¿ya? Bajo ese punto de vista, no puede negarse al diálogo con otras formas de lo religioso para entender también las formas como lo sacro va adquiriendo denominaciones en el tiempo. A mi entender, la experiencia de apertura como experiencia existencial es condición del origen de lo que podríamos denominar constituye la experiencia religiosa del hombre, que ahí está el punto de la relegación, ¿ya? Y de la relegación. Lo que sí yo echo en falta, y en el caso de subir incluso, es una especie, digamos, de reconocimiento del otro como figura, el lugar en la cual se reflexiona su propia experiencia religiosa, ¿ya? Ese es un elemento, y que probablemente en su caso sea así, ¿no? Lo cual es condición del origen de lo que constituiría la experiencia religiosa. Ahora, cuando esta experiencia aparece, se hace objetiva, aparece la palabra Dios. Y en ese momento, cuando aparece la palabra Dios, debemos reconocer que no hay una sola comprensión, un solo modo de entenderlo. Un solo modo de entenderlo. Y ahí es cuando uno podría decir, salvamos la propuesta, y es posible encontrar que es factible un diálogo respecto a otras formas de experiencia de lo religioso dentro del contexto de lo cristiano. Y en el momento en que aparece la palabra Dios como tal, uno diría, vale, significa que la experiencia religiosa se constituye como tal, es decir, se hace factible, se hace realidad, se hace concreto.
Ese es el principio, ese es un segundo nivel de respuesta. Y el tercer nivel de respuesta es una aventura, es una aventura que consiste en intentar leer a Zambrano desde ciertas variables éticas, en un contexto de discusión, en un ambiente eminentemente secular, ¿ya? En donde las distintas formas religiosas discuten su instalación como propuesta de sentido, no como única propuesta de sentido, sino que como propuestas de sentido, ¿ya? Y ahí uno diría, no solamente cae el cristianismo, caen otras formas de experiencia religiosa que han ido construyéndose a lo largo del tiempo. Y dentro del cristianismo, el catolicismo y las distintas variables y vertientes del protestantismo. Yo creo que ahí es cuando uno diría, encontramos un punto, pero ya es una aventura, desde la obra, o aprovechando la obra, o extrayendo de la obra, o simplemente avanzando más allá de la obra, no dejándola de considerar, pero sí teniéndola ahí al fondo. Yo creo que ahí, en este aventurarse a dialogar en la filosofía de la religión zambraniana, desde la concepción de las éticas, uno diría, encontramos la posibilidad de dialogar. Pero, claro, no es Zambrano, somos nosotros usando a Zambrano. Usando a Zambrano. No nos quedamos pegadas en ella para defender a toda su obra, sino decimos lo siguiente, ¿cuál es la utilidad hoy día de un pensamiento como el zambraniano? En espacios en donde están en tela de juicio las distintas formas expresivas de lo religioso, ¿no? Donde hay una especie, digamos, de ejercicio de introspección, más que de manifestación pública de ciertas formas religiosas. Entonces, a mí me parece que por ahí podríamos encontrar una línea de respuesta a fin de establecer cierto nivel de diálogo con otras formas religiosas que se dan dentro del cristianismo, es decir, protestantismo y catolicismo. Por ahí partiría yo intentando encontrar una respuesta. Es lo que me atrevo hoy día. Pero creo que se pueden causar perfectamente. Se pueden causar. Eso. Gracias, Alex, por esa tremenda pregunta. Gracias, Rodrigo. ¿Tenemos más palabras? ¿Alguien más quiere hacer una consulta, un comentario? Yo quisiera... Sí. El concepto de la relegación. A mí siempre... Yo me acuerdo que estudiando a Zubiri con uno de sus discípulos predilectos, Pintor Ramos, que era... ese concepto me quedaba como dando vuelta porque lo que yo no veía, esa referencia respecto de la figura del otro, como elemento de reflexión de la propia religiosidad. Y eso aún no lo puedo... No. Quizás yo esté equivocado en la aproximación, ¿no? Pero ese elemento del otro, de la comunidad como tal, de la comunidad como tal, el punto de reflexión e inflexión del sujeto de su propia experiencia religiosa, de su propia experiencia. Me parecía que era un discurso mucho más íntimo, más introspectivo para descubrirse como sujeto religioso. Y eso, no sé, Samuel, si estoy errado o no estoy errado, si hay una línea por ahí. Sí. Lo que yo veo es que Zubiri está intentando un análisis fenomenológico de la realidad humana y allí encuentra que la religación es una raíz constitutiva de la realidad humana. Estamos religados al poder de lo real, a una realidad absolutamente absoluta, a un fundamento último posibilitante e impelente. En esta última formulación se trata de aquello que buscan las religiones y que tienen experiencia las religiones. Ahora, creo que no ha de entenderse como un análisis interiorista de ninguna manera, en la medida que la realidad humana es una realidad que llega a ser
desde una comunicación del esquema generativo. Hay una apertura biológica en la especie a los demás. Hay una aversión a los demás que tiene raíces biológicas, pero además, cuando el ser humano construye su ser, esa construcción de su ser de alguna manera tiene la dimensión individual, pero también la dimensión social e histórica, como congénere. Entonces, de ninguna manera, el individuo no se entiende sino a partir de esa versión a los demás. Eso lo deja muy claro Zubiri en un libro que son las 3 dimensiones del ser humano, individual, social e histórica, donde dice incluso que cosas como la siguiente: cuando el niño empieza a construir su ser y a tomar decisiones, a hacer su vida, de alguna manera la condición de posibilidad de eso es que participe del haber humano que le ha sido transmitido. Modos de relacionarse, modos lingüísticos, lenguaje, etcétera, en la comunidad. Por lo tanto, no hay elementos de la vida del yo que sean propiamente presociales. Eso me parece que está bien claro en la filosofía de Zubiri. Gracias, Samuel. Sí. Una última cosita aprovechando. Sí, adelante, Rodrigo. A propósito de lo que preguntaba Alex, sin mal, si la memoria no me traiciona, cuando Zambrano estaba en Barcelona, en tiempo de guerra civil, parece, tiene contacto con Simone Weil, conversa, de hecho. Simone Weil iba de refugiada, ¿no? Y ella creo que dialoga con ellos a propósito de encontrar puntos de comunión. Yo creo que por ahí tenemos una pista a propósito de su experiencia cercana con personas que piensan religiosamente, están en posiciones no distintas, pero diferentes incluso. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto es la salida al exilio de Zambrano. En Senderos, ella, en uno de sus libros, ella plantea que comparten, a pesar de todo lo diferentes, comparten un mismo fin. Y en ese compartir un mismo fin, se encuentra con todos. El relato que ella, Delirio y Destino, perdón, el relato que ella hace, es de un nivel poético inmenso, pero un nivel de sensibilidad maravilloso. Y eso demuestra la capacidad que tiene de dialogar con todas las formas posibles. Porque ahí caminan todos. Y con aquellos que somos diferentes caminamos. Caminamos. Y ese es un aspecto. Y lo último, un poco para reforzar la idea, porque ahí me aclaro más la cosa. A propósito de lo que es Samuel, la percepción indirecta de Dios. Yo le pongo apellido, digamos, digo, el otro. Porque es el punto en donde yo precisamente puedo reconocer ese principio de relegación. Quizás, bueno, ese ya es un tema que no podría perfectamente darle más vuelta, ¿no? Siguiente, el otro. La percepción indirecta. Puede que no esté bien usado, pero uso ese factor, porque lo encontramos en Zambrano, ese modo de conocer, no necesariamente de manera directa, sino que por otra vía que se nos presenta. Y se refleja el sujeto en su propia dimensión religiosa. Eso. Vale, y ya con eso creo que eso. Gracias, Rodrigo. La última oportunidad tenemos para una última pregunta o comentario. Me gustaría decir algo, sí. Sí estaba pensando esto de el otro, la otra persona. Claro, el uso de persona, del término persona en Zubiri, no remite a su conceptualización clásica. Sí. Él toma el término y le da la significación de una realidad que se comporta consigo mismo y con las demás como realidades. Y lo usa así. Eso supone inteligencia.
pero sí, no, estaba pensando en lo siguiente. Él reconoce que el punto de partida de su llamado argumento de la religación es la persona y la vida personal. Claramente, no es un argumento cosmológico, digámoslo así, pero la realidad humana ocupa un lugar, en algún texto dice geométrico, en la realidad, y por lo tanto, en la medida que el fundamento, la realidad absolutamente absoluta, es fundamento personal, también por comunicación es fundamento de todo lo real. Entonces, yo pienso que Zubiri no reduciría esto del otro solamente, la otra persona, como único para llegar a Dios, sino que lo abre, aunque parte de allí, y sobre que este concepto de Dios sea heredero de una tradición, en el caso de Zubiri cristiano-católica, y yo pienso que él trata en varios lugares de mostrar que su concepción filosófica de Dios es una concepción que es capaz de incluir religiones diversas. Una realidad absolutamente absoluta puede referirse a las religiones de dioses personales y de dioses impersonales. Puede referirse a tradiciones monoteístas y a tradiciones politeístas o panteístas, como él lo hace en su historia de las religiones. Dice en este curso del 71 que lo que la inteligencia llega a aprender de Dios es muy modesto, es modestísimo, es muy pobre. Y por lo tanto será el mundo de la experiencia religiosa y de la fe que desarrollará las religiones y agregará, por decirlo así, todos los enriquecimientos en la concepción de lo divino. La inteligencia como que aprehende lo más esquemático de lo esquemático y lo más abierto de lo abierto. Claro, uno puede sospechar que su tradición cristiana católica tiene influencia, eso habrá que verlo en cada caso concreto, pero me parece que él defendería eso. Está intentando una concepción de Dios capaz de dar, tiene en cuenta, como él lo llama, el problema filosófico de la historia de la religión. Gracias, Samuel. Bueno, estamos con el tiempo, digamos ya. Vamos a poner fin a nuestro simposio por el día de hoy. Les quiero agradecer a los ponentes y a todos quienes nos acompañaron en esta oportunidad, y también dejarlos invitados para continuar, digamos, con la mesa número 3 el día de mañana, si mal no recuerdo, a las 3 de la tarde, y modera la profesora Carolina Lagos. Así que los invito a todos y todas a participar el día de mañana. Así que buenos días a todos, todas. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.